Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva propuesta del proyecto Luna de Locos desde el taller La Poesía es un viaje. Durante 12 semanas nos hemos propuesto hacer una inmersión en los protagonistas y en los temas de la cultura en Pereira. Cerca de 50 invitados con el programa que hoy tenemos a su disposición nos han afianzado en la riqueza, en la profundidad, en las búsquedas de creadores muy diversos y con horizontes muy amplios que nos han gratificado en lo que significa tejer un esfuerzo de comunidad cultural. El día de hoy nos honra mucho presentar un programa especial. Todos los programas que hemos hecho son especiales, este también, sobre todo porque es un momento importante en la reunión y en la discusión de nuestra literatura, y es este especial, el de creadoras, el que nos brindará un momento para acercarnos más a esto que es Pereira, a esto que es la literatura. De la mano de mis compañeros Juan Eduardo Ángel en la transmisión y Jonathan Arredondo, que hoy se suma a la mesa editorial, quiero dar la bienvenida a nuestras 5 invitadas en estos momentos. Desde Ciudad de México saludamos a la escritora Ana María Jaramillo, saludamos también a Olga Lucía Betancourt, le damos la bienvenida a doña Cecilia Caicedo, saludamos a Susana Henao y saludamos a Juliana Javier, nuestras invitadas especiales en este programa de hoy, Creadoras. Hola. Buenas tardes a todas. Estamos esperando que se puedan conectar todas en pantalla para saludar a la audiencia que a través de Facebook, Luna de Locos, el festival, tienen esta transmisión en vivo, un esfuerzo del proyecto Luna de Locos con los apoyos institucionales que ustedes ya conocen. Estamos aquí en una reunión especial. Ana María, Olga Lucía, Juliana, Susana, Cecilia, muchas gracias por la generosidad para atender esta reunión. Y estamos aquí de cara a Pereira para hablar de literatura. Bienvenidas a todas. Buenas tardes. Bueno, hola, todas están entregando su micrófono para ustedes. Esta conversación, preparada con mucho cariño, empieza obviamente como un ejercicio de afirmación. Cuando decidimos nombrar esta presentación, pensamos en el nombre de creadoras porque todas han hecho una inmersión en la literatura que no solamente es escribir, sino ejercer roles de distinta índole como editoras, como profesoras, como investigadoras, como personas apasionadas por la cultura. Y este ejercicio que no se había dado en mucho tiempo en la vida cultural de Pereira, pues nos invita en primer lugar a hacer un ejercicio de afirmación sobre los libros que ustedes han producido. Yo quiero como primera pregunta, no necesariamente que cada uno se presente a sí misma, pero sí nos cuente a este público joven que las ve y al que las sigue porque ya tiene una amistad con ustedes, que cada una se presente y recuerde los libros de su obra literaria. Damos una bienvenida desde Ciudad de México a Ana María Jaramillo para iniciar esta conversación. Bienvenida, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí, estoy muy contenta. Queremos que nos hables de tus libros, que nos cuentes la aventura literaria de tus libros. ¿Cuál es el título con que comienza tu carrera hasta el día de hoy, lo que tienes preparado próximo a publicarse? Bueno, yo lo primero que escribí fue un libro de cuentos. Digamos, no lo primero que escribí, lo primero que publiqué fue un libro de cuentos que se llama Crímenes Domésticos, donde incluía una noveleta policíaca que se llama La curiosidad mató al gato, que luego tuvo como vida propia y fue editada como novela policíaca en repetidas ocasiones. Luego, pues escribí la novela que se refiere al Palacio de Justicia, que se llama Las Horas Secretas, que fue una novela que pues tuvo mucho éxito
y que aún hoy pues sigue como pasando de mano en mano, está ya muy agotada, pero pues es un relato que se sostiene, es una historia de amor, que después con el tiempo yo fui como decantando mi literatura hacia esa temática. Y después publiqué otro libro de cuentos que se llama Eclipses, que me tenía muy preocupada el tema del suicidio de las mujeres, era como una temática que quise abordar en distintos cuentos. Y bueno, después escribí dos novelitas, una que se llama El sonido de la sal y otra que se llama La dama, el poeta del ropavejero, cambalache de recuerdos y otros objetos que pues precisamente se refiere es un diálogo amoroso y que se refiere a esta temática que ha sido como la que en años para acá me ha venido como atrapando más como escritora. Tengo varios proyectos entre el tintero, entre ellos una novela policíaca que terminé hace mucho tiempo, como que no le he podido encontrar el final, que está prácticamente lista. Y tengo una también secuencia de cuentos que pues espero terminar, sino que estos 2 últimos años han sido un poco difíciles, un poco complicados en la vida práctica y entonces no he podido dedicarles el tiempo que quisiera para terminarlos y tampoco he iniciado un nuevo proyecto. Y bueno, pues no. Sí. Juliana. Ana, muchas gracias por compartirnos un poco sobre tu obra. Ahora quisiéramos escuchar también sobre la obra de Olga Lucía Bettencourt. Olga, si nos cuentas un poco sobre los libros publicados y los libros que actualmente tienes en el tintero. Buenas tardes. Bueno, publiqué un libro de poesía que se llama Caminos de la Errancia. Estando en Luxemburgo, pues yo viví en Luxemburgo muchos años y allá más o menos escribí los poemas. Pues en preparación tengo otro libro de poesía y un relato que se llama Urabá, porque fue un viaje que yo hice por Urabá en una época de mi vida. Y en este relato, pues el personaje realmente es el paisaje de Urabá, porque es un país, era la época cuando no había ni guerrilla ni nada, entonces era solo la selva y el mar. Bueno, eso es lo que tengo más o menos, y otro libro de poesía que estoy preparando. Bueno, y relatos, simplemente pequeños relatos, pero más que todo me interesa el de Urabá. Muchas gracias, Olga. Y bueno, continuando con esta línea de presentaciones, ahora quisiéramos escuchar a Cecilia Caicedo, quien es escritora y crítica literaria. Cecilia. Cecilia, ¿nos escuchas? Hola, soy Cecilia Caicedo, ¿cómo me les va? Me encanta saludarlos a todos, en especial a Ana Jaramillo, que es mi editora. Juliana, creo que Cecilia tiene Me encanta saludarlas y compartir con ustedes este diálogo delicioso. Conozco a todas las admiro profundamente en su obra literaria y en su guerra por... Que tengo un problema, ¿se dice cuál es? ¿Seguimos? Les decía que yo comencé mi obra literaria hace muchos años. Tal vez lo primero que publiqué fue un resumen de mi tesis doctoral en Madrid, cuando estudiaba literatura en la Complutense. Y luego cuando llegada a Pereira publiqué un libro que se volvió un poco sustento de la literatura regional, que fue literatura risaraldense.
Ese libro lo publiqué hace más o menos 30 años, los mismos que estamos celebrando de las horas secretas de Ana María Jaramillo, los 30 años de esa fabulosa novela de Ana María Jaramillo. Después de literatura risaraldense, yo publiqué, si la memoria no me falla, La ñata en su baúl, que es una novela, pero antes, perdón, había publicado El Yurupari, que fue una investigación que hice en el Amazonas colombiano, tratando de mostrarle a Colombia que teníamos un poema heroico, de verdad súper interesante, tan importante como el Popol Vuh, de la cual que los colombianos realmente desconocíamos e ignorábamos. Mi necesidad ha sido volver visible estos patrimonios literarios para Colombia y presentar a Colombia ante el mundo con obras tan importantes como esa hecha por los indígenas del Amazonas, de del trapecio amazónico. Después publiqué La ñata en su baúl, que fue una novela ganadora de una convocatoria aquí regional de Pereira. Esa novela después se publicó en Budapest, en húngaro, y le fue bastante bien, corrió esa buena aventura literaria. Luego publiqué Verdes Sueños, y estos Verdes Sueños los publicó la Gobernación de Nariño, pero también tengo el gusto de decir que Ana María Jaramillo fue mi editora en México de esta novela cuando ganó una convocatoria en México. Luego se publicaron otros textos sobre Colombia, ensayos fundamentalmente que fueron ganadores de concurso, ensayos sobre Colombia y su literatura, Colombia en su proceso literario y en su proceso narrativo. El último de ellos fue publicado por Cial Pigmalión en Madrid, pero también había publicado previamente un libro que me parece interesante en coautoría, que es sobre Bello Rosero y los ciclos de la creación literaria. Como igual en coautoría he publicado libros que fueron premios de Colcultura, de ensayo, sobre la labor de las mujeres, un libro sobre Jorge Eliezer Pardo. O sea, ha habido un trabajo continuado de la literatura desde todos los tiempos. Ese es mi trabajo literario, en principio y básicamente. Le doy la palabra a Susana Henao. Hola, buenas tardes a todos. O a Diana, Javier. Bueno, listo. Yo he publicado novelas, cuentos y libros de ensayo, y bueno, las novelas son tres. Una que tiene por temática la historia precolombina, es decir, como los personajes están situados en un momento anterior a la conquista, la llegada de los españoles. Una novela que ha sido bien recibida por algunos críticos, algunos estudiosos, y también una novela sobre la madre Josefa del Castillo, con esa visión de el siglo XVII y el papel de las mujeres en la sociedad, y también contiene una parte de historia reciente, donde hay unas chicas pereiranas también como protagonistas de esa historia narrada por Satanás, y una novela de contenido autobiográfico que se llama Memorias de un niño que no creció, donde el personaje principal es mi hijo Esteban, un niño que no alcanzó a desarrollar unas habilidades cognitivas altas, pero cuya afectividad suple de manera consecuente y necesaria todas las fallas que pudiera tener en el campo de lo intelectual. Tengo tres libros de cuentos realmente, dos que se refieren como al universo rural, uno se llama el otro se llama Antesala del Paraíso, y recoge como la idiosincrasia del pensamiento cafetero de los campesinos del eje cafetero. Luego viene uno que se llama Procedimientos Compulsivos, que recoge varios cuentos ya de carácter más urbano, y que, bueno, el contenido de este librito en su mayoría son cuentos que alcanzaron a quedar finalistas en el Concurso Nacional de Cuento por allá en el año 97. Y hay dos libros de ensayos, uno que se refiere a la capacidad de construir mundo sin la presencia del lenguaje verbal tal como lo conocemos, que es un libro que se llama
Subo al barco y viajo en él, referido a la población zurda en Pereira. Y otro que se llama Ética Narrativa, es un libro al cual pues yo quiero mucho, aprecio mucho, creo que de ahí puede haber muchas derivas. Como proyecto estoy terminando o terminé, pero está en revisión, un libro sobre la madre Laura, nuestra Santa Laura, y un libro sobre literatura femenina en Latinoamérica como una propuesta ética de la literatura femenina. Bueno, yo no quiero decir más por ahora y le doy la palabra a Juliana para que les cuente un poco lo que ha escrito. Bueno, muchas gracias Susana y muchas gracias a Luna de Locos por la invitación. Para mí es un verdadero gusto compartir este espacio con un grupo de escritoras que admiro, que he leído, que sigo. Bueno, yo tengo 2 libros publicados. El primero fue un libro de ensayo sobre la obra epistolar de José Martí. Para mí, José Martí fue una figura muy importante desde el estudio del pregrado, y cuando finalicé mis estudios de pregrado tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde hice un seguimiento de su paso por Nueva York. A partir de eso surgieron una serie de reflexiones sobre las casi 6.000 cartas que José Martí escribió en vida, y en la que había tanto una muestra de su postura política como de su apuesta estética como escritor. Ese libro fue publicado por Clepsidra Editores, una editorial en la que actualmente trabajo como directora del comité editorial. Posteriormente publiqué la novela 7 veces Lucía, que fue ganadora del premio de novela Aniversario Ciudad de Pereira. Es una novela que explora diferentes temas y que explora sobre todo el lenguaje. Creo que era una apuesta por jugar a que el lenguaje también se enfermara como se enfermaban los personajes. Esa novela fue publicada por la Secretaría de Cultura de Pereira, y tengo 2 libros terminados. Uno se llama Obituario de Enfermos, es una exploración sobre los discursos y las narrativas alrededor del VIH. Exploro 3 testimonios de enfermos y tomo como base la obra de un grupo de escritores que han abordado el tema de la enfermedad. Y un libro infantil que se llama Papá es una zanahoria, que cuenta la historia de un niño con su papá, un papá que sufre un accidente y a raíz de eso queda cuadrapléjico. También estoy trabajando en este momento en una novela que se llama Lo que debíamos olvidar. Es la historia de una niña que es abusada sexualmente y sucede en la Virginia. Entonces dialoga con Risaralda de Bernardo Arias y con una serie de libros que, digamos, abordan el tema fundacional, porque es una apuesta también por dialogar con esos primeros años de fundación de la Virginia, pero que se extiende hasta el conflicto, el tema de la guerrilla, el paramilitarismo y cómo la infancia vive el tema del conflicto también. Muchas gracias por la invitación. Juan, te doy la palabra. Bueno, Juan, tienes la palabra. Queríamos... Bueno, hola. Hola. ¿Cómo están todos? Público, qué pena. Es que siempre pasa eso. Como estoy manejando una cantidad de cosas, a veces se me olvida prender el micrófono. Antes tenemos a Ana María Salinas Castro, Taino Guapacha, que también sabemos Javier ha escrito la editorial que administra María. Tenemos a Patricia Eugenia Rincón Flores, tenemos muchas gente, tenemos también a Claudia Raal, tenemos a Jorge Mario López, quien dice maestras, tenemos a Mariana Osa, que dice saludos a todas y abrazos para todas, Patricia Pineda Cardona, Aristizábal, a Merardo Aristizábal, que también ha estado con nosotros acá, Nidia Martínez, Patricia Eugenia. Bueno, tenemos muchos saludos y tenemos también preguntas del público. Vamos a regalarles algunos de los saludos. Por ejemplo, este de Nidia Martínez, que dice: qué lindo e interesante encuentro. Gracias a Luna de Locos por permitir el literario con mujeres muy valiosas que dan gran y orgullo real.
Entonces, pues ahí están los saludos, sobre todo los quereres de la gente para ustedes. Y pasamos entonces con Giovanni otra vez para que siga el enlace de las preguntas. Perdón, pasamos con Jonathan Arredondo. Jonathan, entonces, presto para tu enlace. Bueno, muy buenas tardes para todas. Muy contento de estar acá y de tenerlas a ustedes. Son unas invitadas muy especiales para nosotros. Quisiéramos entonces empezar este diálogo haciéndole una pregunta a Ana María, y es la siguiente. ¿Cómo es su visión de la literatura que se escribe en Pereira después de ya 35 años viviendo en México, ¿cierto? Y teniendo en cuenta también de que en la editorial en la que tú diriges junto a tu esposo, también, digamos, has visibilizado autores pereiranos. Entonces, bien pueda, Ana María, y bienvenida. Gracias. Bueno, digamos que ya a estas alturas estoy un poco desactualizada. Estuve más en contacto cuando estuve viajando a Pereira y cuando hicimos el concurso con la Universidad Tecnológica de Pereira, donde tuve la oportunidad de conocer tanto a Susana como a Cecilia y también a conocer otros jóvenes, por ejemplo, que ahí vi que está conectado Jaiber Ladino Guapacha, que es, digamos que se hizo sus primeros pinitos como escritor en un taller que yo dicté y bueno, ya había intentado escribir otras cosas, pero digamos que ahí concretó o empezó a concretar una novela que luego publicamos. Creo que la literatura pereirana, esta es una impresión que puede ser falsa y ahí sí me van a corregir las que sí viven allá y están más en contacto. Creo que está muy relacionada con la academia, lo cual tiene de bueno que la universidad realmente ha hecho un gran papel, pues formando gente, abriendo caminos, abriendo intereses, dando pautas. Y pues eso no existía en mi época y ahora cuando yo estudié en Pereira y cuando viví en Pereira. Me parece fantástico eso, hay muy buenos profesores, hay muy buenos trabajos, pero digamos que fundamentalmente tuve acceso a muchos trabajos de ensayo, que era lo que más concursaba cuando abrimos esas convocatorias. Había poco de poesía, pero sé que los jóvenes estaban y tenían muy buenas cosas. Lo que pasa es que a veces como cuando uno empieza no tiene el suficiente para concursar y tal vez por eso no tuvieron acceso al concurso. Y en narrativa llegaban pocas cosas y lo que llegó fue muy bueno, como lo de Cecilia, como lo de Hugo López, publicamos a Eduardo López, realmente cosas muy valiosas. Y también luego la editorial se interesó por algunos otros escritores que ya eran profesores de la universidad y los publicamos y que fundamentalmente son trabajos o filosóficos o de ensayo, como fue a César Valencia o a Julián Serna. Entonces, no puedo yo hoy decir muy bien cuál es el panorama. Fue lo que me pareció en ese momento, que había, por influencia de la universidad, tal vez un interés muy grande en escribir ensayos. Y también había un interés por escritores más cosmopolitas y tratar temas más cosmopolitas. Me parece bien. Me parece salir del entorno donde uno está y poder proyectarse a través de otros escritores, pues abre mucho el mundo. Y eso me parece que luego les va a ayudar para hacer una obra más propia y más creativa a los que no lo han logrado. Me parece que muchos ya lo han logrado. Me parece que tal vez hay trabajos que no conozco y que han sido posteriores. Por ejemplo, bueno, ahorita no recuerdo, pero publicamos muchas más cosas. Así que me parece que hay ahí un semillero grande, me parece que en Pereira hay un gran semillero y que pues me parece que ahora Juliana está haciendo con su esposo también la labor editorial, que es súper importante, que me parece que un esfuerzo de ir
moldeando y ayudando a la gente para que haga un trabajo creativo como es la escritura, tiene que ir a la par con un trabajo editorial, o si no, eso queda perdido. Entonces me parece, por ejemplo, fundamental ahora la labor que Juliana y su esposo están haciendo. Juliana, ¿qué opinas de eso? Bueno, Ana María, muchas gracias por esa respuesta. Precisamente hay una pregunta más adelante sobre lo que mencionas de la tarea que está haciendo Juliana también a nivel editorial. Entonces, bueno, continuamos con Giovanni. Giovanni, ¿estás por ahí? Dale, Gio. Te doy paso entonces para que continúes con la otra pregunta. Bien. Me faltó, debo agregar que dentro de los libros de poesía que publicamos y que fue muy bueno, fue el de Giovanni, justamente. Sin rencores, Ana María, sin rencores. No te preocupes. Ay, lo tengo ahí, me puse nerviosa. No te preocupes, para mí ha sido un honor haber hecho parte de la colección de Ediciones Sin Nombre y por supuesto en el anhelo de todo escritor estar contigo y que tú me hubieras revisado mi libro ha sido un honor. Estamos aquí justamente recordando y celebrando todos estos momentos. Quiero que Juan Eduardo me ayude a entrar en pantalla con Olga Lucía Betancourt. Estamos también en la mesa técnica con Hugo Kendo, que está tras bambalinas. Y estamos aquí en una conversación donde queremos celebrar el regreso de Olga Lucía Betancourt. Ella es oriunda de Caldas, pero su vida esencialmente tuvo mucho que ver con Pereira en su formación. A mitad de los 90 se va del país, pero haciendo toda esta experiencia en Pereira, y regresa en 2016 nuevamente después de una estancia que le significó estar en Luxemburgo y otros países de Europa. Olga Lucía estuvo hace como 2 años largos en Luna de Locos, el festival. Fue un gran momento para nosotros darle nuevamente la bienvenida a su ciudad, y pues justamente en este programa queremos que nos cuentes de toda esta aventura vital que ha significado tu experiencia de viajera y cómo esa aventura de viajera se ha relacionado con su proceso escritural. Olga Lucía, bienvenida nuevamente. Gracias. Otra vez, buenas tardes. Bueno, sí, yo estuve en Europa muchos años y todo empezó porque yo alguna vez en mi juventud leí un libro yo leí mucho a Knut Hamsun, el escritor noruego, y él tiene un libro que se llama Pan. Despertó mi amor verdaderamente por los países nórdicos, sobre todo Noruega. Entonces, pues la vida me fue llevando y viví en Luxemburgo muchos años, es como la puerta para ir a todos los países del norte. Entonces viví en Luxemburgo y viajé varias veces a Noruega porque tenía que recorrer ese país. Y bueno, de todos modos, yo soy una melancólica y pienso que el frío, que toda esta imagen que tenemos de la nieve y de los países nórdicos y del frío, pues se relaciona o digamos es como para un espíritu melancólico, es como verdaderamente como su alma, ¿no? Entonces, eso sí influencia mucho en la literatura también, porque en Europa se vive de otra manera, los inviernos son muy fuertes, sobre todo donde yo vivía, entonces hay mucho espacio para la introversión, para uno es recogerse, digámoslo así. Entonces, pues, aunque uno tiene el espíritu latino y es de acá, tropical, pero hay algo que algunos nacimos con una cierta melancolía y un amor sin saber por qué, por los países, digamos, de clima frío. Entonces, eso sí ha influenciado bastante en la poesía y porque es que son otros paisajes y uno pues se inspira realmente en eso.
en ese frío, en esa, digamos, en ese espacio. Entonces sí, pero bueno, volví aquí a Colombia y vuelvo otra vez a escribir también sobre mis recuerdos de acá y de todo. Uno no se puede desprender realmente de lo, digamos, ni del país, aunque yo me considero un ser universal. Yo no tengo ni religiones, ni por partidos políticos, ni nada. Entonces soy más bien una errante, una exiliada del alma. Sí. Bueno, Olga, precisamente hace unos años cuando estuviste y nos acompañaste en el Festival Luna de Locos, nos contabas de ese peregrinaje que haces por esos países nórdicos y además recuerdo que hablábamos sobre Eduardo López Jaramillo. Entonces quisiera hacerte una pregunta y es, su amistad con Eduardo López fue cercana, ¿cierto? Como lo hablamos. ¿Qué recuerdas en especial de esa relación de complicidad literaria con Eduardo López Jaramillo? Olga. Bueno, Eduardo fue como, yo lo conocí estando muy joven, él fue para nosotros los jóvenes de esa generación, Eduardo fue como un oasis, digámoslo así. Eduardo era, llegábamos a su casa, había la literatura, la buena música y nos abrió la puerta. Y a los jóvenes de esa época, pues nos fue, los que amábamos leer, los que teníamos esa sed de conocimiento, pues y llegar donde Eduardo era encontrar los libros, la buena música, y de alguna manera hicimos una amistad muy poética, porque Eduardo fue uno de los primeros que me publicó poesía en las revistas que él era Cultural, y siempre teníamos una especie de conversatorio sobre la poesía, sobre la literatura. Y Eduardo nos abrió muchos espacios a todos los de, digamos, los de esa época y sobre todo los que éramos jóvenes y andábamos como en esa búsqueda espiritual. Entonces mi relación con Eduardo, y bueno, después se convirtió en una gran amistad hasta el final de su vida, realmente. Pero siempre le tendremos mucho para agradecerle a Eduardo en relación con todo lo que nos ofreció y nos inspiró, nos ayudó de alguna manera a seguir por ese camino de la literatura. Qué bueno, Olga, esa amistad tan bonita. Sabemos que la figura de Eduardo fue muy especial en la literatura pereirana. Giovanni, bien pueda, continuamos con este diálogo de escritoras pereiranas. Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estamos aquí de la mano de poetas del proyecto Luna de Locos empujando esta conversación. Quiero saber si Cecilia en estos momentos ha podido resolver su inconveniente técnico y puede subir a pantalla. Juancho, ¿tú qué me dices? Houston, ayúdame. Cecilia Caicedo, muchas gracias. Estamos aquí con la maestra Cecilia Caicedo, una persona muy querida en la ciudad por su trayectoria, por su oficio. Cecilia, para nosotros es importante no solo tu aporte como creadora, sino todo lo que has estimulado para reflexionar sobre la literatura que se ha dado aquí en la región. Cómo no recordar en los años 80 la compilación de ensayos que hiciste sobre la literatura saraldense entonces, y que eso posteriormente se fue también a un estudio de la literatura de Nariño, de donde eres oriunda. Y es que uno percibe en tus investigaciones y en tus libros bastante interés por recuperar la memoria, por reconstruirla. Cuéntanos cómo ha sido ese recuento de la memoria de la literatura en esta región, cómo la ves en perspectiva después de estos esfuerzos que has procurado. Un abrazo y bienvenida, Cecilia. Mil gracias. Efectivamente, yo llegué a Pereira hace muchos años, unas cuantas décadas, y lo primero que hice, que es lo mismo que hago cuando voy a cualquier lugar del mundo donde esté, es leer a sus escritores, porque la mejor manera de entender las regiones es leer los autores, las obras que publican, ¿cierto? El concepto de creación que tienen en tantos y diferentes lugares del mundo. Cuando llegué a
Pereira, pues me puse a leer los libros de pereiranos. Comencé por Alba Lucía Ángel, justamente leyéndola, que era la única pereirana que yo había leído antes de llegar a esta hermosísima región. Y luego ya había compilado bastante información sobre Pereira y se publicó con el patrocinio del municipio de Pereira, se publicó de la Biblioteca Pública, de entonces se publicó Literatura Risaraldense, que fue una obra pionera realmente como modelo lector regional. Pero quiero decir que antes de la construcción de literatura risaraldense, yo había hecho en mi pregrado para la Universidad de Nariño en Pasto, había hecho una investigación muy grande y muy enjundiosa sobre los escritores regionales nariñenses, sobre todo sobre la novela. Ese libro fue mi tesis para la licenciatura en Nariño, pero después, con el tiempo, él se publicó, mucho después de Literatura Risaraldense, lo publicó el Instituto Caricuervo. Pero la verdad es que no es la segunda investigación, sino la primera, la de Nariño. ¿Qué alcancé a percibir de los escritores risaraldenses? Que había mucha gente escribiendo, de verdad desconocidos. O sea, a mí me preocupaba mucho la invisibilidad del escritor risaraldense. Y la de todos los regionales, ¿no? Porque recordemos mucho el poder centralista que tenemos en la política, en la cultura, en la economía en Colombia. Por supuesto, cuando me dediqué a estudiar la literatura regional pensé en eso y sigo pensando igual, que es muy importante abrirle caminos al escritor local y tener la capacidad de construir nombres por las regiones es sumamente importante. Yo pienso que la mejor manera de presentarse a una sociedad es por medio de sus escritores. ¿Cómo los veo ahora? Yo veo una fuerza y un vigor impresionante en los escritores de esta región, pero muy fuerte. En algún momento en mi programa radial Literatura Hoy se ganó un concurso literario por parte del ministerio con los niños, y leerlos a los jovencitos, a los niños de colegios haciendo sus poemas es una verdadera delicia, la imaginación, la riqueza y la creatividad. Y yo encuentro que hay mucha fuerza, decía, en los escritores locales, y para mí es muy grato saber que existen editoriales nuevas en esta región, como Clepsida, para nombrar solamente una, que está haciendo el oficio de relanzar o de lanzar por primera vez nombres que sin ellos serían desconocidos. Y yo invito fundamentalmente al gobierno local y al gobierno regional para que estimule económicamente esta edición y lanzamiento de libros de nuestra región, porque tenemos realmente materia que mostrar, ¿cierto? Hay muy buenos poetas, hay buenos ensayistas, muy buenos novelistas, pero aquí lo que sí veo es que hay abundantes poetas. Estamos aquí, La Poesía es un Viaje, una invitación del proyecto Luna de Locos. Hoy con un especial, creadoras, tenemos en este programa la presencia de Cecilia Caicedo, Ana María Jaramillo, Olga Lucía Betancourt, Juliana Javier y justamente Susana Henao, quien nos acompaña en este momento y quien, como recordaba hace unos instantes, tiene una trayectoria como novelista, como cuentista, como ensayista. Susana, dándote la bienvenida, yo quisiera que nos contaras cómo se ha repartido tu experiencia habitual en estos géneros literarios que, siendo literarios, son aventuras con un tono propio y con una búsqueda muy particular. ¿Cómo se ha realizado tu búsqueda a partir de ello? Bienvenida, Susana. Hola, gracias Giovanni, y qué bueno estar aquí con todas estas escritoras y con todos ustedes. Escuchas. Bueno, no sé, yo arranqué escribiendo novela al principio, bueno, cuando era muy jovencita hacía también poesía, pero esas cosas que uno no pule y que no quisiera volver a tener como producto literario, era más bien como expresión de la emoción, pero en serio, como ejercicio profesional en este campo, empecé a escribir novela. Me produjo mucha satisfacción esa primera novela, Los hijos del agua, porque supuso investigación, supuso un encuentro como con una historia desconocida y supuso explorar como partes del alma mía que de ninguna otra manera habría podido hacerlo, no habría encontrado a quien escuchara todas esas cosas que tenía para decir, pero a través de esta novela
pude expresar. Y ese encuentro con la historia me pareció interesante, que superaba muchas de mis expectativas, porque había un mundo totalmente desconocido. Yo pensé que escribir sobre el pasado, sobre la historia, era un ejercicio donde uno revisitaba sitios conocidos ya a través de grandes textos, pero no, aquí hubo que encontrar pequeños textos, pequeñas memorias, libros perdidos en las bibliotecas, y eso fue muy interesante. Y después, bueno, los cuentos vinieron como, digamos así, como un encuentro ya con la gente de carne y hueso. La gente que yo tenía alrededor mío en mi pueblo natal, en Quimbaya, eran personas que pensaban tan distinto de cómo pensaban las monjas de mi colegio, de cómo pensaban mis propios papá y mamá, y yo pensé que allí había un mundo para explorar. Y entonces, a partir de pequeñas anécdotas, empecé a escribir cuentos de una manera muy natural, de una... era como dar un testimonio. Sí, un testimonio de vida, pero de una vida que no hacía parte de mi intimidad, sino que era una vida donde estaba el otro, ese verdadero otro que yo no podía tocar desde mis patrones y desde mis propias normas y reglas. Entonces, eso también fue un ejercicio gigantesco, divertido, emocionante. Y luego, ya con el trabajo académico, pues vino también de una manera muy natural la necesidad de escribir ensayos, de recoger experiencias ya como profesora en la universidad, y me he movido en los tres campos y sigo moviéndome porque allí tengo 2 novelas esperando un editor, Juliana, Ana María, y un libro de ensayo también esperando editor. Entonces, bueno, naturalmente escribo en esos 3 géneros, me muevo con comodidad en ellos, y todo eso sale como de necesidades interiores fuertes y presentes. Bueno, Susana, muchas gracias por contarnos esa experiencia de esos inicios tú como cuentista. Bueno, vamos a seguir, digamos, esta conversación con Juliana. Juliana, ya Juan Eduardo está, digamos, haciendo allí todo el ejercicio técnico. Sí, por acá ya está Juliana. Juliana, bienvenida. Quisiéramos entonces preguntarte qué significó para usted la publicación de este libro sobre Martí, ¿cierto? Ya digamos en relación con la novela 7 veces Lucía y con lo que estás escribiendo ahora. Gracias, Jonathan. Bueno, el libro que escribí sobre José Martí es un libro que, como decía ahora, explora la obra epistolar de Martí. Para mí Martí fue muy importante en la época universitaria porque yo estaba en un momento en el que necesitaba reafirmarme como autora, en el que necesitaba tener un modelo de escritor que pudiera seguir, y José Martí hablaba de una ética de la palabra también, ¿cierto? De una palabra que no solamente era una búsqueda estética, sino que también implicaba una acción, y siento que en ese momento José Martí para mí se volvió muy importante precisamente por eso, porque yo quería una palabra que fuera también creadora y que tuviera en su trasfondo una apuesta política. Luego me di cuenta que el lenguaje siempre es político y que aunque a veces esas búsquedas no sean conscientes, siempre estamos escribiendo desde algún lugar, ¿cierto? Entonces, tengo la oportunidad de viajar a Nueva York. En Nueva York inicio esta búsqueda de Martí. Es una búsqueda un poco torpe al inicio. Tardé casi 3 meses en encontrar la estatua de José Martí en Central Park y llegué a ella por casualidad y descubrí que en el fondo no era yo la que estaba encontrando a Martí, sino que había sido Martí el que me había estado buscando un poco a mí. Y pues inicio la lectura de casi 1500 cartas que logré recopilar. A partir de la lectura de esas cartas surge el libro, y el libro es publicado, como decía también ahora, por Clepsidra Editores. Es muy difícil que los ensayos funcionen comercialmente. Para mí era importante leerlo y para mí era importante publicarlo, sobre todo porque las cartas también siempre han sido una búsqueda personal, ¿cierto? Yo creo que las cartas trascienden el campo de lo privado, que las cartas también
tienen un contenido público y que eso era lo que yo quería descubrir un poco en sus cartas, cómo la apuesta política podía encontrarse incluso más explícitamente en sus cartas que en los mismos discursos. Martí tenía algo que yo creo que yo también siempre seguí con fervor, y era la capacidad de persuadir. Las personas podían escuchar sus discursos y decir al final, no entendí nada de lo que dijo, pero sería capaz de hacerme matar por él, y yo quería que en mí la palabra tuviera también esa capacidad, la capacidad de trascender y de llegar al otro de tal forma que el otro pudiera apropiarse de ella. Luego publicó esta primera novela, Siete veces Lucía, que como decía ahora también es una búsqueda del lenguaje, una apuesta por explorar estos dos personajes que se me habían aparecido desde la época universitaria también. Y bueno, la novela obtiene el premio. Vamos. No se escucha Juliana, pero entonces, antes de continuar, Juliana, la profe Cecilia tenía una intervención que hacer. Profe Cecilia, bienvenida. La escuchamos para que usted, por favor, nos cuente sobre lo que está hablando Juliana. Lo de Julián es lo que me habían preguntado a mí hace un momento, sobre cómo veo la literatura regional y la cultura regional. Me faltó decir algo muy importante, y es lo que significa para Pereira esta Feria Internacional del Libro que se celebra año tras año aquí. En ese año, por la pandemia, pues, que estamos sufriendo y que ojalá pase rápidamente, sin mayores consecuencias, pero esa Feria Internacional del Libro en Pereira es una carta de presentación que vale la pena también resaltar, lo mismo que el Festival de Poesía Luna de Locos. Y aquí hay tantas iniciativas en teatro, con Melado, hay muchas cosas importantísimas que hacer, que hacen los escritores de Risaralda, que vale la pena potenciarlos. Decía que era una muy buena carta de presentación, y que yo lo que pido siempre cuando he sido jurado de concursos o cuando me han invitado como académica y profesora universitaria a simposios diferentes, siempre digo que la mejor manera que tenemos de honrar una región es con la literatura, con las artes, sí, con el brillo intelectual y humanista de sus gentes. Yo me había olvidado de lo de Luna de Locos y me parece que es importante, y no porque esté Giovanni siendo nuestro anfitrión, sino porque de verdad lo siento así, es de una importancia trascendental. Lo que hace Giovanni con Luna de Locos, pero también lo que hace mucha otra gente con muchos otros proyectos, con muchos proyectos que también son de literatura, esas ediciones que se están haciendo en Pereira, muchísimas muy importantes, ¿cierto? Y algo que está ocurriendo en el país son las pequeñas editoras, sí, que le están haciendo competencia a las grandes casas comerciales que usualmente no dan mucha cabida al escritor regional o al escritor de provincia o al escritor que está allá en los lejeros, como dice Evelio Rosero, ¿cierto? Eso, pero no intelectuales, sino en los lejeros de la distancia política. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. También en un momento vuelve Juliana, que tuvo un pequeño problema técnico como para terminar su intervención. Y queremos saludar también acá entre la gente, a Patricia Pineda Cardona, a Diego Cuervo, a Nana López. Patricia Pineda dice interesante Juliana, entonces va a volver Juliana en un momento. Buena charla y aquí muy conectadas, dice Nana López. Diego Cuervo dice, y concuerda con algo que Cecilia venía comentando, y es en Pereira en estos momentos. Pereira es un fortín en estos momentos de muy buenas propuestas, dice Diego Cuervo. Mucha gente concuerda con lo que dice Cecilia. Y tenemos por acá también una intervención de Margarita Calle que dice: felicitaciones a todas estas escritoras que representan referentes relevantes para nuestra cultura. Entonces tenemos muchos saludos, tenemos a la gente muy conectada, sobre todo muy contenta con todo lo que está pasando. Y Olga Lucía también por acá, de pronto, a intervenir después de la intervención de Cecilia. Bueno, pantalla a Giovanni para que podamos continuar. Juancho,
Bueno, ya en un momento estaba en pantalla Giovanni, que tenemos acá un pequeño problema. Voy a poner pantalla. Salir. Juancho habla. Estamos aquí con sonidos especiales ambientando esta presentación especial. Escucho pájaros, escucho perros, escucho la lluvia, escucho el aire de este atardecer de hoy, 20 de julio, que conmemora un año más de recordación del grito de independencia de nuestro país, pero que justamente y a nuestra manera lo invocamos nuevamente con un homenaje a nuestras creadoras. Estamos aquí con Cecilia Caicedo, estamos con Juliana Javier. Juan Eduardo, por favor, nuevamente en pantalla, Juliana, para que en un muy breve lapso nos termine su respuesta que quedó cortada. Juliana, bienvenida. Gracias, Giovanni. Bueno, les contaba, pues yo creo que en ese proceso de escritura y en la consolidación de esos dos primeros libros, algunas personas han sido muy importantes, pues en ese libro de Martí del que les hablaba, la figura de Cristo Rafael Figueroa, quien fue el director de mi tesis de pregrado, fue fundamental. También la figura de la profesora Mónica María del Valle, quien me introdujo en los estudios caribeños. Y bueno, después del libro de Martí llega la novela de Lucía y dos libros que, como les decía, aún no se encuentran publicados. Yo creo que la escritura es una forma de matar también nuestros propios fantasmas. Obituario de enfermos me enfrentó a un temor de infancia y era el temor y una serie de prejuicios sobre el VIH y sobre lo que cultural y socialmente significaba el VIH. Y el ensayo literario me permitió explorarlo desde diferentes aspectos. Igualmente, Papás de una zanahoria fue la posibilidad de ponerme en el lugar del otro y ir en el lugar de ese niño de 6 años que tenía que ver cómo su papá de repente dejaba de ser su papá y empezaba a asumir este disfraz de zanahoria que a él le parece tan aburrido y tan frío, pero que empieza a encontrar fascinante. Y la novela de la que espero poderles hablar un poco, tal vez más adelante cuando hablemos sobre la memoria, si tocamos ese tema, que se llama Lo que debíamos olvidar, y que, como les decía, narra la historia de una niña de 15 años en medio del conflicto armado y la soledad y la forma en la que ella intenta librarse de todas esas cosas que para ella todavía son inteligibles, pero que marcan por completo su existencia. Muchas gracias, Juliana. Estamos aquí en este especial, Creadoras. Justamente aquí mencionamos una cita tuya: la escritura es una manera de matar nuestros propios fantasmas. Invito a esta mesa de reacción a Ana María Jaramillo nuevamente y Olga Lucía Betancourt. Estamos aquí en una producción de Luna de Locos, el festival, de la mano de Juan Eduardo Ángel, Jonathan Redondo y Hugo Kendo en la producción. Olga Lucía, Ana María, cuando nosotros miramos el perfil de todas, ha habido una errancia, ha habido una experiencia de viaje para resolver las propias búsquedas literarias y vitales que tiene cada una. En el caso de ustedes, han tenido lapsos muy importantes de tiempo donde han retomado una manera de ver la ciudad que solo el tiempo puede perfilar, que solo el tiempo puede atinar. Yo quiero que nos cuenten cómo, después de tanto tiempo de estar en las residencias que cada una resolvió de manera vital, la ciudad de Pereira vuelve a su creación literaria. Bienvenida nuevamente, Ana Jaramillo. Hola. Bueno, la ciudad de Pereira es el escenario, ya sea físico o interior o como morada interior, de toda mi literatura. La tengo recreada como la ciudad de los aguaceros y la tengo muy presente en la vida de todos mis personajes. Es una constante, y además cuando regreso a la ciudad yo me siento completamente plena. Mi cuerpo se adapta a todos los horarios, al calor, al frío, a la lluvia, al sol. La ciudad me encanta caminarla. Me encanta el bullicio del centro, de las tiendas de los turcos, como les decimos, las ventas en la calle, el torear automóviles, que es una costumbre que adquirí desde niña y que me reprocha mucho mi
una hija que dice que no es posible que me le tire a los coches, y cuando estuvo conmigo en Pereira entendió por qué lo hacía, porque me crié ahí en ese centro. La plaza de Pereira, Plaza Bolívar, pues tiene para mí también un centro vital muy importante, y yo nací en el lago, así que aunque lo hayan destruido y le hayan tumbado todo, pues es un referente para mí demasiado importante. Tengo amigos y amigas muy queridas, también digamos que los alrededores de Pereira me encantan, me fascinan. El Alto del Nudo pues fue propiedad de mi padre en la parte de arriba, y pasé mi infancia y parte de mi adolescencia en ese lugar, que también es un lugar mágico y que está completamente recreado en mi literatura. Así que Pereira y sus alrededores, la vegetación, la fuerza del clima, me encantan. Es un lugar donde yo me siento realmente plena. Nosotros, antes de propiciar esta emisión en vivo, por lo general con los invitados hacemos un espacio previo de conversación para preparar el programa. Y hablando de esto, Ana María nos contó algo muy bello que yo creo que vale mucho mencionar acá, y es tu manera, cómo relacionabas con Pereira a través de la lluvia, a través del Parque Lago, a través de los helados. Por favor, no te olvides eso, recuérdanos en este momento, por favor, Ana María. Claro, porque en el lago había una heladería que era la más importante, creo que se llama el Tropical, o no, ya hasta se me olvidó. Bueno, había una heladería y desde niña me encantaba, juntábamos cualquier peso y salíamos corriendo a comprar los helados de guayaba agria, de lulo, empezó a haber maracuyá, que eso fue una fruta nueva, de guanábana, de coco. Entonces, pues me encantaban, y al día de hoy a mí me encanta comer helados, y a mis personajes les encanta comer helados. Realmente comer helados es un consuelo al cuerpo y al alma. Y pues bueno, lo de la lluvia es que también me encantaba y me encanta aún hoy en día, salir a las calles de Pereira cuando está lloviendo y mojarme los pies, dañar los zapatos, dañar las chanclas. Generalmente daño varios pares de zapatos cuando voy a Pereira, porque a mí me gusta salir y caminar esas calles mojadas, cosa que yo veo que en general a la gente no le gusta. Cuando llueve se esconde y anda en coches, que es otra cosa, que para ir a cualquier lugar muy cercano toman un coche. Yo prefiero caminar, y eso, digamos que la gente que hoy en día no lo entiende mucho de Pereira, pero Pereira la caminaba completamente. Iba a casa de mi abuela y iba del lago a casa de mi abuela todo el tiempo, y la casa de mi abuela era en la 20 con quinta y yo vivía en la 24 entre séptima y octava. Entonces, a los 4 años yo me sentía muy acá y pedí permiso y dije, quiero ir a casa de mi abuelita. Me fui sola y pues tuvieron que llamar a avisar que ya había llegado, y a partir de ese día pues ese era mi camino, y es un camino que no he olvidado y que me encanta hacer cada vez que puedo. Muchas gracias, Ana María. Estamos en una conversación donde el paisaje, donde Pereira se respira, se lleva en el cuerpo, en cada sensación vital, y precisamente cuando uno celebra nuevamente la llegada de Olga Lucía Bethancourt, su regreso a esta ciudad, uno se pregunta, después de más de 20 años viviendo en Europa, ella vuelve a Pereira, pero vuelve con una búsqueda literaria, pero también con una decisión de vivir Pereira de una manera distinta. Actualmente vive en una vereda, en un corregimiento en las afueras de la ciudad, y yo quiero preguntarte cómo este paisaje natural nuevamente te recobra y te da matices frente a lo que fue tu experiencia en las grandes ciudades. Bienvenida, Olga Lucía. Bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo con Ana María sobre esa visión que tiene de la Pereira, que yo también viví casi de la misma manera. El lago era nuestro punto de reunión en esa época de la bohemia, y
el comer helado. En el lago había también unas heladerías y pues era una maravilla estar allá. Ese también es un recuerdo que ahora que volví a Pereira, pues yo ya no, ya el lago no es el lago, todo cambió. Es triste ver lo que hicieron de la fuente del lago, que era verdaderamente como tradicional, como de una manera más, más artesanal. Lo que hay ahora, bueno, ya no nos convoca a nada realmente, pero yo también viví mucho eso y realmente pues solo Ana María y yo que tenemos como ese recuerdo tan vivo de lo que fuimos en nuestra juventud, porque supongo usted en su niñez allá en el lago, yo pues viví por allá en un barrio diferente, pero el lago era nuestro punto de reunión. Esa fuente del lago era maravillosa. Mis 17 años en esa fuente del lago, escuchando la música, bueno, era otra cosa. Entonces yo comprendo mucho lo que Ana María, la nostalgia y desgraciadamente me encantaría leer algo de un libro suyo donde hable de esos personajes pereiranos de la época. Bueno, y pues ahora para mí Pereira pues era como el puerto donde yo iba a volver iba a volver después de tantos años en Europa y como le digo, viajando mucho por el norte de Europa. Entonces decidí el campo pues porque cuando llegué aquí y veo Pereira, tanta algarabía y tanta gente y tanto, pues bueno, yo viví en un paraíso de naturaleza que fue Luxemburgo, donde el 70% del país es pura naturaleza y uno vive allá como realmente en el campo. Entonces venía con la idea de vivir en Pereira, pero también en el campo. Por eso busqué un lugar y bueno, la vida me lo dio porque yo fui caminante de la alta montaña muchos años. Entonces aquí la vida me dio un lugar exactamente frente a los páramos del Quindío. Yo abro mi ventana y está el Nevado de Santa Isabel y bueno, entonces, es por eso, pero la evocación de Pereira también era nuestra juventud, fue nuestra bohemia y era maravilloso. Yo pues no me desligo tampoco de la ciudad. Además, éramos nocturnos en Pereira, en nuestra adolescencia, éramos verdaderamente, Pereira era un encanto en lo nocturno, la noche pereirana, la bohemia, era exactamente, y solo en Pereira se pudo vivir así como lo vivimos nosotros. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poquito de algo que estoy haciendo porque estoy escribiendo una poesía sobre la música. Yo soy, para mí la música es todo en la vida. Entonces, estoy haciendo una recopilación, tengo una recopilación de poemas que quiero publicar sobre música, sobre obras musicales, sobre todo un ensayo sobre Luis Calvo, porque Luis Calvo para mí, si uno profundiza en la poca, o poca no, mucha música que escribió y que es desconocida para la mayoría de la gente. Se conoce el intermezzo y dos o tres cosas, pero cuando uno profundiza en Luis Calvo, en su profunda soledad que debió haber vivido en Agua de Dios, entonces yo estoy haciendo un trabajo sobre él, sobre él y toda su obra, porque realmente es maravillosa. Entonces, mi última poesía ha sido sobre la música, sobre obras musicales, sobre 4 instrumentos que son para mí de mi corazón realmente, sobre Juan Sebastián Bach y la música de Bach y sobre los músicos modernos que pues a mí me interesan mucho. Entonces, bueno, quería añadir un poco de eso a la poesía que estoy trabajando últimamente y sobre todo espero terminar el ensayo sobre Calvo porque es un homenaje a su gran soledad y a lo que él tuvo que haber pasado como artista, como músico y como sensibilidad en Agua de Dios.
Entonces, bueno, quería añadir solo eso y Ana Muchas María. gracias, Lucía. Ujú. Muchas gracias, Ana María. Quiero leer un comentario que en estos momentos nos hace el escritor Rigoberto Gil Montoya, quien participa como espectador en este programa en vivo. Dice el escritor Rigoberto Gil, abro comillas, para quienes dudan de que existe una sólida literatura en nuestra región, he aquí 5 voces representativas de una escritura hecha por mujeres, una escritura que explora los grandes temas que trascienden. Un saludo para Rigoberto. Estamos aquí en este especial de La Poesía es un Viaje, un taller literario que desde el proyecto Luna de Locos construye hoy, 20 de julio, este especial de escritoras con el nombre Creadoras. Quiero llamar en este momento a pantalla a mi compañero Juan Eduardo Ángel, que tiene una pregunta del público para nuestras invitadas. Juan Eduardo, adelante. Muchas gracias, Olga Lucía. Ana María, ya volvemos con ustedes. Bueno, voy a la pregunta del público acá para que también para que sepan cuál es. Tenemos esta pregunta y es, ¿qué recomendaciones darían a la generación joven de escritores y escritoras que se están gestando en la ciudad? Esta pregunta es para la profe Cecilia y para la profe Susana, a quienes voy a poner precisamente en pantalla, pero de una manera muy corta, si ustedes también la quieren responder, Ana María y Olga, les agradeceríamos como para también darle espacio a Susana y a Cecilia. Le cedo la palabra a Ana María. Ok, gracias. Pues mi recomendación es que luchen, junten su material, revísenlo, sométanlo al escrutinio de otras personas, depúrenlo, corrijan, porque esa es una de las labores más importantes de la escritura: corregir, 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 recortar, corregir. Y finalmente, corretear un editor o editarse a sí mismo, porque todas las cosas deben quedar editadas para que tomen una vida propia. Ese sería mi consejo. Yo añado un consejito pequeño, que lean mucho, porque uno, no para tener influencias, pero la literatura es una vista, le abre a uno la visión realmente, y el que quiere hacer novela, pues debe leer, y inclusive el que quiere escribir poesía debe leer, o sea, la lectura es como lo que más nos alimenta realmente, no para inspirarse, pero sí para abrir el espíritu y para mirar la vida sin anteojos, mejor dicho, sin anteojeras, para poder ir más adelante. Entonces yo les aconsejo leer y leer verdaderamente. Y bueno, buena literatura, realmente. Bueno, voy a tratar de responder esa pregunta del oyente, y es que pues me sumo al consejo de Olga Lucía, leer, pero más bien como en la actitud de espía, porque a mí me parece que es importante espiar como al escritor en esa manera como él una situación la convierte en un tema literario. A mí me gusta imaginar al autor lo que siente cuando escribe una metáfora, cuando escribe de cierta manera un asunto. Me gusta imaginar ese autor. Entonces, ese sería un consejo. El otro es ir como a los mundos invisibles, los mundos que han sido invisibilizados y silenciados, y allí tratar de buscar anécdotas, significados, metáforas, formas de decir, lenguajes. Me parece que es supremamente importante hacer esa labor como arqueológica de enfrentarse a esos mundos que, por ejemplo, mujeres, gays, negros, indígenas, grupos poblacionales que no han sido escuchados, pero que tienen mucho que decir, ir a esos mundos y buscar allí. Y la otra cosa que tengo que decir con respecto a este asunto es que más que decirle a los jóvenes qué deben hacer o cómo deben proceder, yo quiero aprender de ellos y quiero saber qué es lo que ellos dicen, cómo buscan, cómo crean metáforas, qué les interesa,
qué quieren, qué piensan de la vida, porque el mundo ha sufrido cambios gigantescos y yo quisiera más bien escucharlos a ellos y leerlos a ellos, de modo que tenemos que hacer un ejercicio de escucha mutua. Eso es lo que tengo que decir. Yo creo a mi turno que realmente lo que le compete al escritor, al aspirante a escritor y a quien quiere entender el mundo es abrir los ojos de una manera diferente. Yo suelo decir que es importante quitarse como las anteojeras, es intentar buscar, y eso le compete mucho a América Latina, buscar nuestras raíces, entender nuestro entorno, como cuando, por ejemplo, se le ocurrió a un escritor argentino escribir Rayuela, Julio Cortázar, y simplemente lo que hizo fue pensar en la autenticidad de su pueblo y de sí mismo. Eso es, volver a encontrarnos, volver a respirar nuestros propios aires, porque estamos muy imbuidos de influencias externas y me interesa muchísimo, ¿cierto? El sabor local, el color étnico, pero contado con la maravilla de lo universal. Buscar esa pista que nos permita volar y ser entendidos. Y a propósito de una presentación que estaban haciendo hace un momento, hablando del parque, del lago particularmente, yo quiero darles estos dos datos que son fenomenales. Silvio Girón Gaviria escribió La ninfa de los parques, hablando de ese espacio tan bello y tan particular, tan icónico para Pereira. Y hay una investigación de no recuerdo el nombre lamentablemente, sobre las campanas de la iglesia y la manera como sonaban y cómo le decían y le hablaban a Pereira. Esos circuitos realmente de entender el espacio y de entender el mundo, creo que son la clave de un escritor. Es abrir todos sus sentidos, pero también toda su intuición, toda su inteligencia, toda su capacidad de interpretación del mundo para encontrar su propia voz. Yo pienso que no hay recetas para los escritores nuevos, ni hay fórmulas mágicas. Por el contrario, es simplemente la vía de la experimentación, pero sobre todo la autoconciencia escritural. La autoconciencia como contemplación del mundo, como conocimiento personal, como conocerse a sí mismo para explorar el mundo personal, esos sueños y esos demonios interiores, como decía Mario Vargas Llosa, y lanzarse a la aventura de expresar lo que se siente, lo que se ve, o también lo que se quiere ver o lo que se quisiese sentir. Cecilia, muchas gracias. Susana, Juliana, las saludo nuevamente. Entre los comentarios del público siempre está la tentación de saber qué leen las escritoras. Y en eso no es una pregunta cualquiera, porque creo que leer es una manera de marcar nuestras vidas. Yo quiero hacer esa pregunta que hace el público, que hace Mayuri Ruiz, y que nos digan sucintamente un libro que les haya marcado la vida en su experiencia como lectoras y escritoras. Susana, adelante, después Juliana y nuevamente Cecilia. Susana, ¿me escuchas? Te escuché, ¿me preguntaste a mí? Sí, por favor. Sí. Bueno, un libro que yo creo que me ha marcado es Los versos satánicos. Cuando yo leí ese libro, yo dije, ¿yo por qué no lo escribí? ¿Por qué no se me ocurrió a mí hacer esto? Porque lo sentí adentro en el alma y comprendí todo el potencial subversivo que tiene la literatura y eso me motivó como a buscar esa línea de no crear voces, crear narradores o crear personajes que fueran vistos con la normalidad de nuestra occidentalidad, sino hacer de los personajes, así sean históricos, buscar dónde está el revés, dónde está la otra manera de verlos y de explorarlos. Entonces, yo creo que ese fue el libro que marcó definitivamente mi trabajo como escritora. Juliana, por favor, ¿qué nos cuentas? Bueno, si tuviera que mencionar un libro que me ha marcado en todos los momentos de mi vida, porque creo que han existido muchos que me han marcado en diferentes momentos, yo creo que diría El Principito, porque aunque muchos lo cataloguen como un libro de literatura infantil, yo no creo que exista la categoría de literatura infantil, creo que existe la literatura
es un libro que para mí trata un tema fundamental y que creo que es el centro de la vida y de las búsquedas artísticas, y es los afectos, ¿cierto? El Principito es un libro que habla sobre los afectos y sobre cómo a veces tenemos que irnos lejos para poder encontrar que solamente nos queríamos descubrir a nosotros mismos y que aquello que amamos es aquello a lo que vamos a volver siempre. Entonces, creo que El Principito es un libro que en cada momento de mi vida me ha dicho algo y que siempre tiene la capacidad de hacerme salir siendo otra, de transformarme. Gracias, Juliana. Cecilia, un libro que te haya marcado, por favor. De mis primeras lecturas fuertes, cuando estaba en la universidad y estaba en el vigor lector, la pasión de verdad que me acompaña toda la vida. Ya lo mencioné, de Julio Cortázar, Rayuela. Pero a propósito de la muerte ayer de Juan Marcé, un catalán espectacular, yo leí en mi juventud con mucha fuerza a Marcé, y particularmente Últimas tardes con Teresa. Pero como ayer murió Marcé, yo quiero sugerirles a todos que volvamos a encontrarnos con el espíritu de ese hombre español, tan buen escritor, que supo entender la España desde la orilla absolutamente opuesta a lo que gobernaba en ese momento el franquismo español. Muchas gracias, Cecilia. Estamos aquí en esta mesa editorial. Le doy paso a mi compañero Jonathan Arredondo, quien tiene una pregunta. Invitamos a Ana María Jaramillo a esta sala de proyección y yo me despido por un momento. Muchas gracias. Ana María y Juliana, esta semana conversaba con Jaime Bernardino Guapacha sobre la importancia y lo bello de este encuentro, y nosotros nos dimos cuenta de que tanto Ana María como Juliana, además de escritoras, son editoras. Entonces quisiera preguntarle a ustedes dos la siguiente pregunta. Las dos son, además de escritoras, editoras que trabajan en compañía de sus parejas. Cuéntenos cómo es ese proceso de unir a la escritora y a la editora en sus vidas. Empieza, Joana. Dale, Ana María, si quieres. Ah, bueno, ok. Vale. Pues mira, es un proceso gradual, difícil, porque uno empieza, digamos, yo tenía otro trabajo, yo soy economista, entonces siempre me gané la vida como economista. Entonces, el trabajo empezó como ayudar a leer textos, a un poquito corregir, y después de lleno ya dejé ese trabajo y me incorporé a la editorial que tenía mi esposo, y en un momento dado pues ya me hice cargo totalmente de la editorial porque ya él tenía mucho trabajo. Entonces, aunque hacemos las cosas en compañía, él normalmente da el visto bueno final, digamos, para los textos. Yo hago todo el trabajo administrativo y me encargo también de la parte, digamos, de que las ediciones cumplan con todos los requisitos, digamos, formales. Él influye en, digamos, la organización a veces de los libros, hace sugerencias de fondo, que también yo a veces las hago. A veces nos comportamos como editor tipo gringo, a veces no intervenimos, claro, siempre respetando mucho al autor, proponiéndole, conversando, siempre en función de tratar de mejorar los textos, siempre con la visión de que como somos escritores, nos gustaría también recibir el apoyo de alguien que nos puede asesorar o conducir para que nuestros textos se luzcan más. Hay veces que, por ejemplo, en un libro de cuentos, la secuencia de un cuento con el otro, donde uno los pone, tiene mucha importancia porque los textos hablan entre sí. La forma también como uno diseña las páginas para que lleven en poesía, por ejemplo, para que los poemas queden de una manera o fluida, si es la intención, o cortada, si es la intención. Cada texto tiene su requerimiento tipográfico, entonces pues uno trata de conservar ciertos lineamientos de las colecciones y adecuarlos a los textos, ¿no? Entonces, pues sí hay una labor difícil que a veces te lleva a conflictos con la pareja porque se tienen opiniones encontradas, pero en general
Es un oficio pues muy noble porque el resultado es increíble cuando el libro, cada vez que nos entregan el libro, uno lo primero que hace es tomarlo en las manos o quitarle, aquí se envuelven los libros en un papel celofán, se retractilan se llama, en Colombia no se usa mucho eso, pero es quitarle ese papel y olerlo. Y luego va uno como a la última página, el colofón, y ya luego ya con calma va a ver todo el libro y siempre nos produce mucha emoción. El oficio de editor es un edificio muy noble. El problema es guardar los libros, cargarlos, todo el tiempo se le rompe a uno la espalda, le salen a uno hernias, es un oficio muy pesado, porque siempre uno está cargando libros. Bien, muchas gracias, Ana. Como escritora, pues es un oficio que combina mucho, lo que pasa es que sí, muchas veces el oficio de editor te va robando el tiempo de escritor y no hay que, eso como Juliana, que es muy joven, no debe dejarse robar ese tiempo que a mí sí me lo ha robado bastante. Bueno, Ana María, muchas gracias por esas respuestas. Bueno, Juliana. Bueno, para mí llegar a Clepsidra Editores fue muy importante porque yo me fui de Pereira siendo muy joven, tenía 17 años cuando llegué a la Universidad Javeriana a estudiar literatura, y en ese momento yo solamente tenía dos figuras que representaban la literatura risaraldense para mí. Una era Luis Carlos González, una influencia de mi abuelo materno, y la otra era Alba Lucía Ángel, a quien se leía mucho en la universidad. Luego yo voy a Estados Unidos, en Estados Unidos no existía ninguna referencia a la literatura pereirana, y regreso a Pereira tal vez buscando un poco dónde situarme como escritora también, ¿cierto? En Pereira, gracias a Clepsidra Editores y a mi trabajo con Clepsidra, logro conocer una cantidad de autores que estaban produciendo obras que dialogaban con la ciudad, que dialogaban con diferentes épocas. La editorial tiene más de 40 libros publicados, y yo creo que algo que tiene que ver también con mi labor como escritora es la búsqueda de construir una memoria, ¿cierto? Cuando escribimos estamos construyendo una memoria, y en la labor de editores también estamos buscando eso. Entonces, en la editorial he aprendido muchísimas cosas. Creo que una de las más importantes ha sido aprender a escuchar las obras, sí, a no imponerle a las obras nuestros puntos de vista como creadores, sino aprender a escucharlas. La labor con mi pareja, con John Jairo, ha sido fundamental. Él es mi primer lector, mis obras siempre pasan primero por su mirada, y creo que muchos de los aprendizajes se han dado gracias también al trabajo con él. Paralelo a eso, pues es también, como decía Ana María, una labor que requiere muchísimo tiempo. Ahora que les estaban preguntando a ustedes sobre qué consejos les darían a los escritores jóvenes, yo creo que hay que estar muy seguro de que esto es lo que se quiere hacer, porque implica muchos sacrificios, porque creo, como decía Julián Barnes en El oro de Flaubert, que la literatura no se hace como los niños, sino que se hace como las pirámides, a punta de sudor, riñones, sangre, y que si uno no está seguro de querer hacer esto, que en últimas no sirve de mucho, pues no vale la pena ni siquiera intentarlo. Sí, hay que estar listos para dedicarles el tiempo que merece, para reescribir, como decía Ana María, para borrar, y para que tal vez en algún momento eso salga a la luz, también hay que estar listos para olvidarse de algunas cosas que tal vez no logran cobrar la forma que necesitaban. La labor de los editores nos permite ayudar a los autores a conseguir esa forma y a guiarlos en esa búsqueda por encontrar cómo decir lo que quieren decir. Entonces, para mí ha sido fundamental. Creo que hay otras cosas en la vida que me han robado más tiempo que mi labor como editora, pero para mí ambos oficios dialogan y me han aportado muchísimo en mis propias búsquedas. Juan. No, acá. Bueno, vamos a leer entonces algunas preguntas público, pero antes de eso tenemos una pregunta para Ana María Jaramillo, y es que nos cuente sobre un libro que la haya marcado. Nosotros tenemos la curiosidad de saber qué libro es ese que le ha marcado a usted como persona, como individuo. Cuéntenos, Ana. Pues mira, yo de chica leí mucho los rusos, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Chekhov. Entonces para mí fueron como la literatura que más me influyó. Ya de adulta, un libro que marcó como un quiebre en mi vida fue Madame Bovary, y después leí Ana Karenina.
Y digamos que después, ahora más de más vieja, leí Bella del Señor de Albert Cohen, que viene en la misma saga, tanto que pues yo estructuré un curso que lo he dado, lo di en Pereira también, sobre los amores contrariados. Y recientemente, digamos hace 2 años creo, leí una novela que retoma toda esta saga amorosa de los desencuentros y que se llama Apropiación Indebida, de una sueca que se llama Lena Andersson. Entonces, digamos que por ahora, porque uno tiene, siempre dicen que cuál es la canción que más le gusta, pues la última que escuché, el libro que más le gusta, el último que leí. Normalmente, pues a mí en general leo cosas que me gustan. En general, cuando no me gusta algo o un escritor ya no me ha gustado, pues no regreso a él. Suelo ser muy fiel en los escritores que me han gustado. Un escritor que fue mucho tiempo de mi cabecera fue Borges, que me influyó también y que me gusta, que aún hoy vuelvo a descubrirlo y redescubrirlo, y pues que me encanta. Pero desde hace, digamos que lo que atraviesa también mi literatura y que pasó por las lecturas, es toda el entender las relaciones amorosas y la relación de la mujer con el cuerpo y su sexualidad y su amorosidad. Y eso está presente en toda mi obra, y generalmente cuando analizan mi obra la analizan desde ese aspecto, incluso también relacionada pues con la violencia, porque hay muchos cuentos que refieren a eso. Entonces, cómo una mujer puede además reponerse y recuperar su cuerpo y recuperar su sexualidad a pesar de haber sido atravesada por la violencia. Entonces, eso me parece que es como lo que fue decantando mis intereses, y que de pronto se reflejan mucho en las 2 últimas novelas, ¿no? En El Sonido de la Sal, donde hay muchas anécdotas de Pereira que me decían, hay muchas cosas referidas a la ciudad, y en el otro es un diálogo amoroso, un diálogo entre 3, un diálogo amoroso que circula alrededor de esta idea. Entonces, digamos que ese es como el interés que ha cuajado con el tiempo. Muy bien, Ana María. Entonces, ahorita vamos a leer algunos comentarios del público que, sigo insistiendo, están muy contentos, destacan mucho este encuentro que tenemos. Amelia, Amelia Restrepo está por acá, está Oscar López Tobar, está Patricia Pineda, está Fulares Pereira, y dice qué alegría tener a estas mujeres talentosas y juntas. Fulares, que es una muchacha de acá de Pereira muy talentosa, Paula Nochun, que la deben también de conocer, y destacamos estos comentarios del público. Entonces vamos a darle paso a Giovanni, que va a pasar con otra pregunta, con otra intervención. Juancho, muchas gracias. Estamos en un especial sobre creadoras. Quiero pedirte el favor que nos llames a pantalla a todas nuestras invitadas de hoy. Vamos con una de las preguntas que van a cerrar este programa. Me hubiera gustado mucho que Jaiber Ladina hubiera hecho una pregunta a propósito de que viene semanalmente haciendo un esfuerzo de lectura y de revisión de muchas de las obras de las invitadas aquí de esta tarde. Entonces, no sé dónde está Jaiber, me gustaría escucharlo, sino de todas maneras reconocer que él viene haciendo un trabajo en este sentido. Yo quiero que pensemos en algo, señoras creadoras. Yo quiero que recuerden un momento en la escritura de sus libros. Yo quiero decirle a Olga Lucía que nos recuerde un momento donde su vida resolvía la escritura de su libro de poemas. Yo quiero decirle a Ana María que nos recuerde un momento de su vida cuando estaba escribiendo Las Horas Secretas. Lo mismo para Cecilia con La ñata y su baúl, lo mismo para Susana con Los Hijos del Agua. Quiero que recuerden la manera en que se estaba desarrollando esas páginas en sus manos y cómo eso se relacionaba vitalmente con ustedes.
Quiero empezar esta ronda de respuestas con Olga Lucía Bethancourt, a quien le pido antes de entrar en materia con esta pregunta que nos diga también qué libro la ha marcado. Olga Lucía, bienvenida. Gracias. Bueno, hablando de los libros que me han marcado, pues estoy de acuerdo con Ana María. Yo también fui una lectora de los rusos. Yo me leí todo Dostoyevsky, toda esa literatura que en esa época pues nos tocó tanto, y me marcó mucho Las Noches Blancas, también de ese diario de Dostoyevsky. Bueno, pero a través de todo el tiempo hay muchos libros que nos han marcado. Hay muchos libros, Hermann Hesse, por ejemplo, fui una enamorada de toda la literatura de Hesse, y porque yo me hice mucho con la literatura europea. Entonces me marcó mucho José y sus hermanos, por ejemplo, de Thomas Mann, en el sentido de escritura, del manejo de la escritura y del pasado y del presente, cómo él maneja eso. Y ahora, pues, últimamente estoy muy encarnizada, digámoslo así, leyendo a Cioran, porque realmente me ha impactado la profundidad, la densidad de este escritor. Bueno, hay que leerlo en francés porque hay que hacerle honor a la belleza del lenguaje y a la belleza literaria, cómo él adopta esta lengua francesa y cómo se desarrolla en ella y cómo profundiza y cómo juega realmente. Es increíble la perfección del francés en Émile Cioran. Entonces estoy muy encarnizada y estoy escribiendo también un ensayo sobre el lenguaje, la lengua francesa en Cioran, porque, bueno, esos son más o menos los libros que me han marcado. En relación con la otra pregunta, pues, o sea, yo toda mi vida he escrito por aquí, por allá, relatos, cuenticos, bueno, cosas así. La poesía, pienso que yo soy más poeta que otra cosa y ensayista. Entonces, la poesía está toda la vida conmigo. Desde que tengo poesía sobre todos los pasajes de mi vida, entonces, ¿cómo hablar de eso? Es difícil porque la poesía está en la inspiración. Cualquier cosa profunda nos inspira. No es como sentarse a escribir una novela o un ensayo. Bueno, mi relación con la poesía es esto de momentos, de un sentimiento. Yo soy intimista en mi poesía. Yo no escojo un tema ni nada, me llega por una emoción, por el sentimiento. Entonces yo no escribo sobre ni lo social ni nada. Todo puede ir en un poema al mismo tiempo, pero a mí lo que me toca es el dolor de estar viva, no tanto el dolor en sí mismo como estas preguntas trascendentales que nos hacemos frente a la vida, frente a la muerte, frente al mundo de hoy, por ejemplo. Entonces, pues esa sería mi relación con la literatura, con lo que yo escribo. Una emoción muy profunda y siempre lo trascendente, siempre. Gracias, Olga Lucía. Ahora nos gustaría escuchar a Cecilia Caicedo. Bueno, yo escribí, de pronto la respuesta puede enfocarse por la búsqueda que hice para mi primera novela, porque los trabajos de investigación y los ensayos son cosas diferentes, son más racionales y más pensados. Pero la literatura, la novela, la narración, tiene la virtud de la espontaneidad y de ese encuentro con lo interior. Con La ñata en su baúl, realmente mi propuesta fue encontrar el silencio. El silencio en la cultura, el silencio en la mujer, ¿cierto? Y la fuerza que puede tener una mirada y un gesto, un solo gesto, un gesto que fuese capaz de volcar un mundo de emociones y de afectos. Y luego escribí otra novela cuyo título es Verdes Sueños, en donde me interesa el proceso y la formación de ciudad.
Realmente no es una novela histórica. Algunos han dicho que es una novela histórica, pero yo quiero entenderla, y así la asumí fundamentalmente, como la novela que intenta explicar desde la concepción de una escritora, de una literata, sí, cómo surge una ciudad. Y estoy hablando fundamentalmente de Pasto, que es la ciudad de mis afectos y de mis recuerdos y de mis mayores y profundas emociones, porque en ella viví pues la primera parte de mi vida. Entonces, en esa novela yo lo que buscaba fundamentalmente no era la llegada de Bolívar y lo ocurrido en el diciembre trágico del año 1822, ¿cierto? Las masacres y las tropelías que se cometieron contra la ciudad, sino fundamentalmente ver cuál es la respuesta de una ciudad y cómo en esa respuesta se van formando los íconos formadores de un pueblo. ¿Qué es lo que un pueblo se hace como ciudad? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es la proyección intelectual de un colectivo? Y la proyección de un colectivo no puede ser simplemente el contar la formación histórica, sí, como si fuera una plataforma, una sumatoria de etapas. No, yo pienso que es fundamentalmente es la arquitectura mental, ¿cierto? ¿Y cómo se pensó la llegada de Bolívar? Esa era para mí la gran discusión. Entonces yo comienzo esa novela histórica por un problema que aparentemente no tendría nada que ver, y son las hostias. ¿Qué significado tienen unas hostias y qué emblema, ¿sí? Les representa a una ciudad? Esa es como la intención temática. Pero quiero contarles que como anécdota escritural, cuando yo escribí, esa que fue mi primera novela, Arañate en su baúl, realmente lo hice como un escrito para relajarme de una gran actividad académica e intelectual que tenía entonces, que estaba yo muy joven. Estaba escribiendo La leyenda del Yurupari, que me parecía a mí que era mi investigación más grande, y lo sigo pensando en serio. Pero a las 4 de la mañana, y no sé por qué siempre a las 4 de la mañana me despertaba, yo he sufrido un poco de insomnio permanentemente, me despertaba y escribía Arañate en su baúl. Y era mi relax, era mi encuentro conmigo misma, no sé, con mis ancestros, con un espacio delicioso y gratificante, pero un espacio que estaba signado por el silencio, por el más profundo silencio, pero también un silencio de autoridad, un silencio que va más allá de la simpleza, del aletargamiento, y por el contrario un silencio que es transformador y que es creador y que es cómplice. Esa es como la historia de mis textos. Gracias, Cecilia. Te escuchamos, Susana. Bueno, yo diría, Giovanni me preguntó por los hijos del agua y como qué aprendí yo, qué puse de mí, verdaderamente de mí en la escritura. Y yo creo que es que yo ya era un poco mayor, yo empecé a escribir esa novela cuando tenía casi 30 años, creo, tal vez. Y yo creo que hacerse mayor significa que uno se da cuenta que el mundo está cambiando, que uno tiene un sentimiento de la vida, una visión de la vida, y que alrededor empiezan a primar otras ideas. Y yo creo que en ese momento uno dice, ya me estoy haciendo mayor. Y yo que vi en ese momento, por ejemplo, vi que la televisión proponía, ya tal vez lo he contado en otras ocasiones, a los niños una serie animada donde había un robot, Messenger, y la compañera del robot disparaba con los senos. Y a mí me pareció que una cosa que para mí era sagrada, eso de esa parte del cuerpo de las mujeres que tenía o siempre estuvo en relación con la vida, de pronto se pusiera en relación con la muerte. Y de alguna manera yo sentí que algo explotó en mí y yo dije, yo no quiero estar como pensando en estas cosas actuales, sino que quiero irme a lo seguro, y lo seguro de pronto era buscar en la raíz. Y entonces fui a pensar cómo hacía un cuentico de niños para unos niños que tenía yo en un colegio, era profesora de preescolar. Y entonces pensé en hacer un cuentico con temática indígena, pero esa investigación para la temática indígena se convirtió en algo que sobrepasó como todas las expectativas, y terminé haciendo una novela que tiene por protagonista a un joven que se enfrenta a un dilema en su actitud de vida, y es, él quiere ser un sanador,
pero la comunidad pretende que él sea un guerrero. Y entonces ese dilema lo tuve yo porque cuando yo crecía, mis padres, mis profesores querían que yo fuera una ingeniera y yo sentía que yo tenía que hacer otra cosa. Y cedí, empecé a ser ingeniera y estas cosas, pero no, me salí de ahí por fortuna y entonces terminé haciendo otras cosas y así es mi personaje en la novela. Creo yo que eso es mío que está ahí en esa obra. Muchas gracias, No sé Susana. qué más aquí. ¿Listo? Bien. Nos encantaría escucharte, Ana. Bueno, yo empecé a escribir Las Horas Secretas en México, recién llegada. A mí me recomendó un colombiano para trabajar en una editorial médica. Allí trabajaba como administradora. Realmente me tocó fue ponerme a hacer contabilidades y a rehacer administrativamente esa empresa que tenía muchos problemas. Y trabajaba muchísimas horas al día. México en ese momento vivía una crisis económica tremenda. Entonces yo ganaba muy poco dinero, entonces pues el tiempo que me quedaba libre era muy poco y como no tenía dinero para ir a comer me hacía un sándwich de atún y salía a un parquecito y cuando salía a ese parque empezaba a escribir en unas hojas y así empecé a escribir Las Horas Secretas. Luego regresaba a la oficina y en una máquina de escribir, porque cuando eso las computadoras solo se usaban para hacer la contabilidad, ahí la escribí en una máquina de escribir y me hice amiga de un corrector de la editorial, un señor muy amable que me enseñó muchísimas cosas, se llamaba Sergio, y iba con él y le dejaba mis textos y él me los corregía, me enseñó muchas cosas. Yo recortaba, volvía a escribir la página, la recortaba, la pegaba con goma y luego volvía y pasaba las páginas y tachaba y reescribía. Y bueno, finalmente un día decidí mostrársela a un dramaturgo, le di una copia, él se la quedó y yo me quedé con el original. Cuando eso conocí al que hoy es mi esposo, me invitó a hacer un viaje y me dijo, yo ya había comprado una maquinita de escribir Olivetti y yo llevaba en el viaje la maquinita de escribir y el texto, porque pues lo iba releyendo y reescribiendo las páginas. Me hizo dejarlo en un coche en el que hicimos el viaje y nos robaron la máquina de escribir y el original de la novela. Yo casi me muero, me puse a llorar, bueno, no hubo nada que hacer y afortunadamente había sacado esa copia y recurrí al dramaturgo y él me la regresó. Y así pues se salvó la novela. La terminé de escribir y pues en cualquier momento yo me ponía a corregirla y a reescribirla porque la verdad la corregía y le quitaba, la leía en voz alta. Luego le pedí a un amigo costeño, cartagenero, que me la leyera en voz alta. Entonces, por eso hablo tanto de la labor de corrección y de que otras personas te apoyen y te ayuden. Y finalmente tuve dos lectores excepcionales que fueron García Márquez y Álvaro Mutis, y ellos me hicieron algunos señalamientos que obviamente tomé a rajatabla y los consideré. Y a su vez, Álvaro me escribió la contraportada del libro y Gabo me recomendó con una editorial. Y así fue como ese libro vio la luz, que era pues difícil por la temática que se arriesgaran a publicar. Y pues fue una novela que al día de hoy pues sigue dando batalla. Muchas gracias, Ana María. Bueno, respondo yo también la pregunta. Una de mis principales búsquedas al momento de escribir ha sido el espacio de lo íntimo y el espacio de lo público, preguntarme un poco cómo esos conflictos externos influyen en la vida íntima y en la vida íntima de las mujeres. Pienso, Ana, en tu novela, porque la novela inicia con una mujer que dice, voy con este muerto a mis espaldas, y ahora yo tengo que hablar por él, bailar por él, reír por él, y yo creo que hablar del conflicto es un poco eso, ¿cierto? Hablar también cómo el conflicto y cómo el mundo externo influye en el mundo interno y cómo el cuerpo se vuelve también un territorio que es violentado. Yo recuerdo también en tu novela, en Las Horas Secretas, que cuando esos tanques entran al palacio, tú dices, y esos tanques entraron en mi cuerpo mientras cruzaban las puertas del palacio.
Esa ha sido también una de mis principales búsquedas en mis dos novelas. Lucía y Emilia, que son las protagonistas, están siempre debatiéndose entre ese mundo externo que las está violentando y las está recluyendo en su casa continuamente, y ese mundo interno en el que también se está dando una violencia de alguna forma, ¿cierto? En el caso de Emilia, por ejemplo, que es la protagonista de mi última novela, De lo que debíamos olvidar, se da una violación, pero en ningún momento en la novela se habla de la violación, sino que Emilia, que es una niña, intenta manifestar sus temores a partir de una imagen, y esa imagen es la ingesta de una mosca, ¿cierto? La mosca entra por la boca de Emilia, y Emilia empieza a vivir su temor mientras la mosca se va reproduciendo adentro y la barriga va creciendo en la soledad absoluta y en la imposibilidad de comunicar su miedo con los otros. Yo creo, como decía ahora, que escribir es también ponerse en el lugar de los otros y sentir lo que los otros sienten. Yo leí muchos libros sobre la violencia, muchas de las antologías que hace el Centro de Memoria Histórica, testimonios sobre niños que han sido abusados sexualmente, y me di cuenta que hablar de eso tenía que implicar una búsqueda de la imagen. Entonces la imagen de la mosca que irrumpe en el cuerpo de Emilia me permitió explorar un poco ese tema de las violaciones, ¿cierto? De cómo eso además sume a los niños en un estado de culpa, en un estado de soledad, de miedo. En el caso de Emilia sucede igual, pero en el caso de Emilia, pues yo quería que la búsqueda fuera sobre todo sobre el lenguaje, y de ahí que también se haya dado, digamos, una exploración poética, ¿cierto? Yo quería hacer una apuesta por un lenguaje poético. Creo que la literatura, además de requerir muchísimas horas de trabajo de reescritura y de lecturas externas, requiere también una sensibilidad, como decía Cecilia Caicedo ahora, y esa sensibilidad tiene que ver con la mirada, ¿cierto? Cómo afinamos la mirada y cómo encontramos en la cotidianidad ciertas imágenes que tienen una carga poética. Solamente ayer, por ejemplo, yo veía un documental sobre la muerte de Versace, el diseñador, y hablaban sobre cómo en el momento en el que él recibe el disparo por la cabeza, ese disparo rebota y mata también a una paloma que estaba pasando ahí justo en ese mismo momento. Entonces, uno preguntarse por las posibilidades de que una paloma se atraviese en el momento en el que uno recibe un disparo, y cómo esa paloma puede simbolizar otras cosas también. Es, por ejemplo, una forma de hacer una exploración poética sobre la realidad. Entonces, en todos los casos, mis obras han surgido de una imagen, y esa imagen me ha llevado a explorar un tema a profundidad. Luego, por supuesto, han venido las horas de trabajo, las reescrituras y el aprender a desprenderme también de lo que nos sirve. Si algo he aprendido también con la editorial es que los silencios son muy importantes, entonces aprender a callar creo que es también fundamental. Bueno, Juliana, muchas gracias. Y bueno, esto ha sido hasta el momento una conversación sobre la aventura literaria. Juan ya nos está dando la entrada a todas estas creadoras pereiranas. Luna de Locos está muy agradecida con ustedes por haber aceptado esta invitación. Sé que ha sido una magnífica conversación, un diálogo muy bello. Y muy entró una interferencia. Un diálogo muy bello y muy interesante esta tarde. Entonces, para ir cerrando, quisiera pedirles que hicieran un comentario a la audiencia que nos acompaña y despedirse de ellos, por favor. Empiezas, Olga Lucía. Bueno, de todos modos, el primer comentario es que gracias a todas, y que me encanta conocer a Ana María realmente, a Juliana, felicitaciones por todo lo que han hecho realmente, y espero conseguir las novelas, y bueno, me encantará, y me encanta haberlas visto, Susana, Cecilia, y bueno, muchas gracias, y me parece que tuvimos un diálogo muy enriquecedor en muchos sentidos, sobre todo conocerlas un poco más y nuestra, o sea, seguir por el camino de la literatura, y me parece muy bien, me agrada mucho este encuentro, espero que se repita. Bueno, muchas gracias, Olga. Le doy la palabra a Cecilia. Cecilia. Para mí es un placer haber compartido con ustedes y por supuesto con el público que nos está siguiendo. Es un placer, digo, porque
tener la posibilidad de interactuar en un diálogo con estas mujeres con tanta capacidad creadora, a quienes admiro y conozco a todas y con las que tengo una muy bonita amistad. Ahí tengo a mi editora de cabecera, por ejemplo, y a todas, porque las he leído a todas y todas son fabulosas. Pero me parece delicioso a Pereira que sea capaz de construir programas como este, en donde muestre la fuerza de sus habitantes, la proyección de sus ideas, ¿cierto? Como un estímulo para el desarrollo posterior, como un estímulo de vida, como una manera de enfrentar el mundo, como una manera de hacer camino, pero como una manera también de andar las andaduras de la vida. Feliz de haber estado con ustedes. Muchas gracias, Cecilia. Susana. Bueno, también palabras de agradecimiento, de alegría por el encuentro con todas estas mujeres que han sido también amigas en algún momento de la vida, que siguen estando en mi corazón, y espero que permanezcamos durante mucho tiempo unidas por este ejercicio de la escritura. Y gracias a Luna de Locos, a estas iniciativas que también las celebro porque bueno, producen como ciudad al tiempo que van transcurriendo. Y muchas gracias a los oyentes o videntes, como no sé cómo decir, porque no son tele oyentes, teleaudio y video, pero muchas gracias también, las preguntas. Qué pena, hay un contacto, los que preguntaban por algún libro mío, en el correo se pueden comunicar conmigo, yo tengo algunos, y eso era una pequeña cuña, y gracias, nada, un abrazo a todos. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos, por estar aquí. Juliana. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy, a este grupo de escritoras que admiro, leo y sigo, como decía al principio. Para mí fue un verdadero placer compartir este espacio y esta conversación con ustedes. A Luna de Locos, por supuesto, por la invitación, por crear estos espacios en los que podemos seguir construyendo memoria y construyendo ciudad. Que estén muy bien. Muchas gracias, Juliana. Y bueno, doy la palabra a Ana María. Y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, estoy muy contenta de haber participado, de reencontrar estas viejas amigas, viejas escritoras que nos hemos acompañado por años, y que también a Juliana y a Olga Lucía, que no la conocía, que espero a las dos conocerlas, espero regresar algún día a Pereira y poder compartir con todos ustedes, y Jonathan y Juan Eduardo y Giovanni, lo mismo, muchas gracias por este esfuerzo. Jaiber, que hizo todo lo posible para que yo pudiera cumplir con este compromiso. Y pues me encantaría regresar a Pereira, ir a mojarme por ahí, a comer unos helados, a ver a mi tía Delva, la que tanto quiero, a los amigos entrañables y amigas entrañables de mi juventud y de mi adolescencia. Y pues espero que puedan seguir adelante con este proyecto de Luna de Locos, que me parece maravilloso, y que se concreten en muchos libros y en muchos eventos todo ese semillero de creatividad que hay en Pereira. Bueno, Ana María, muchísimas gracias, y espero que vengas por acá y que subas al Alto del Nudo, que es tan especial para ti. Ay, hace muchos años, no subo allí desde que tenía, yo creo que 18 años, así que tumbaron la casa, no sé, también va a ser un encuentro raro. Vale. Quiero agradecer a Juan Eduardo, por favor sube a pantalla. En estos momentos estamos dando finalización a este especial, a este nuevo encuentro de La Poesía es un Viaje. Ha sido algo muy memorable poder hacer estos especiales. Cuando empezamos íbamos a hacer un piloto de 4 programas para aprender esta lógica, aprender este canal de comunicación. A medida que han pasado los programas, la sensación de que hay muchos temas y de que hay muchas preguntas por hacer, y sobre todo que la gente de Pereira responde y tiene mucho que contar al respecto, pues nos ha enriquecido y nos ha motivado a continuar.
Hoy cumplimos más de 50 invitados en estos 11 programas que hemos realizado. Pensábamos que ya era suficiente, pero las presiones internas y externas nos dicen que podemos estirarnos un poquito más. Hugo Kendo, Santiago Ramírez, Luz Dari Gil, Montealegre, mi madre, están tras bambalinas y ellos también hacen parte de este proyecto, y en los programas que vienen esperamos que ustedes los vean. De la mano de Juan Eduardo y Jonathan les agradecemos este seguimiento. A nuestras invitadas, muchas gracias por la confianza, y sentimos que hay mucho para hacer. Esta es una propuesta de Luna de Locos, el festival, a través de su proyecto La Poesía es un Viaje, un taller de creación literaria. Así finaliza nuestro especial Creadoras, una conversación sobre la aventura literaria. Nos vemos próximamente. Un gran abrazo desde Pereira. Les saluda en nombre de mis compañeros y el mío propio. Muchas gracias.